La NASA ya ha comenzado los preparativos para ir a la Luna y al mismo tiempo la actividad en Marte también ha aumentado. Todos sabemos que algún día pondremos un pie en la superficie de Marte, pero si después de aterrizar allí surge alguna situación de emergencia, no es como si se pudiera enviar una nueva misión de inmediato. O tendrán que lidiar con ese problema por sí mismos, o tendrán que esperar 1 o 2 años. Entonces, ¿por qué no saber todo sobre Marte de antemano, especialmente cuando tantos rovers enviados por nosotros ya están explorando Marte hoy en día? Que están constantemente investigando la atmósfera, el clima, el suelo, la radiación de Marte y además explorando la historia del planeta. La búsqueda de vida allí continúa sin parar. Puede que te entristezca saber que, hasta ahora, ninguno de los rovers que hemos enviado a Marte ha sido lo suficientemente capaz como para buscar vida en Marte, porque hay algo en Marte que, estando ahí, está ocultando las pruebas de vida y borrando la historia del planeta. Y en el video de hoy hablaremos de una misión que va a enfrentar ese problema que existe en Marte. Y podríamos encontrar algunas pruebas de vida en Marte. El 17 de marzo de 2022 es un día muy malo para el físico planetario George Bago, quien trabaja en el rover ExoMars en la Agencia Espacial Europea. Él y su equipo han estado trabajando en este rover por más de 20 años y estaban a solo unos meses de su lanzamiento. Pero ese día, la Agencia Espacial Europea terminó todas sus colaboraciones con Rusia y todo esto sucedió. Debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, este rover iba a ser lanzado desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán, que está controlado por Rusia. Bago dijo que cuando llegó la orden desde arriba, todos se pusieron tristes. Esta tormenta geopolítica también empezó a afectar las misiones de la humanidad. Realmente es algo triste. Valija Grid Rover Rosalind Franklin, es decir, el rover ExoMars, fue aprobado en el año 2005. Después de eso, se empezó a trabajar en esta misión. Pero a veces hubo problemas de presupuesto y otras veces tuvieron que cambiar de socios. Los problemas técnicos y luego la pandemia de COVID-19 ya habían retrasado mucho esta misión. Y ahora, esta guerra. Bago dijo además que he dedicado mi vida, mi carrera, solo para llevar esto allá arriba, pero poco a poco las cosas se fueron complicando y ahora, debido a esta guerra, la ESA ha cortado todos sus lazos con Rusia. Y esto no solo ha retrasado la misión, sino que ahora ni siquiera podrá ser lanzada. Pero además, hay muchas cosas que se han vuelto aún más complicadas, porque en esta misión se estaba utilizando una parte muy importante hecha por Rusia, un módulo de aterrizaje. Había unidades de calefacción radioisotópicas y además varios instrumentos rusos que esta misión estaba llevando. Y para reemplazarlos, la ESA ahora necesita financiamiento. Para esto, consideraron varias opciones sobre qué más se podía hacer, literalmente. Incluso habían planeado poner este rover en un museo. Pero a esta misión se le dio una nueva oportunidad de vida cuando, en noviembre, el ministro de Investigación europeo otorgó una subvención de 360 millones de euros para esta misión. Con esto se reemplazarán los componentes rusos. Actualmente se está trabajando en esta misión y se estima que finalmente será lanzada en 2028. ExoMars será la misión más avanzada jamás enviada a Marte, con instrumentos de última generación y tecnología de punta. Pero hay un instrumento entre todos que es especial, el cual tendrá un enorme impacto científico en nuestra comprensión actual de Marte. Este analizará cualquier material que contenga carbono en Marte, en la superficie y debajo de ella. Buscará ciertos patrones que puedan darnos evidencia de vida antigua que existió en Marte. Este es el espectrómetro de próxima generación de este rover, el instrumento científico más importante del rover, que finalmente nos dará la respuesta sobre los argumentos más candentes y las preguntas más importantes de este planeta rojo. ¿Alguna vez hubo vida en Marte? Podemos resolver este misterio de la vida en Marte de varias maneras.
La forma más sencilla es buscar fósiles de microbios en el suelo de Marte, pero encontrar fósiles podría ser la tarea más difícil en el planeta Marte. Pero los científicos han descubierto recientemente que la química no viva también puede formar tales fósiles, que a simple vista parecerá una estructura similar a la vida, pero el espectrómetro de masas instalado en este rover les mostrará a los científicos algunos patrones moleculares, los buscará que no pueden formarse sin biología viva. De esta manera, este rover no buscará moléculas específicas, sino que buscará esos patrones de vida que no son posibles sin la presencia de vida. Esto hará que no solo veamos el aspecto de la vida que ya conocemos, sino que también veremos ese aspecto de la vida que no conocemos o que no hemos podido conocer. En el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, el científico planetario William Brinkerhoff mostró el prototipo del espectrómetro de Marte del rover y dijo que también se le puede llamar analizador de moléculas orgánicas de Marte o MoMA. Aproximadamente, su tamaño es como el de una maleta, pero es un instrumento complejo hecho de cables y piezas metálicas entrelazadas. De verdad, construirlo es un trabajo que requiere mucho esfuerzo. Este prototipo se usará aquí en la Tierra, en condiciones similares a Marte, utilizando suelo parecido al marciano. Cuando el verdadero MoMA esté en Marte, alrededor del 2030, Brinkerhoff y su equipo usarán este prototipo. Para probar algunos protocolos experimentales, se utilizarán problemas que puedan surgir en la misión como casos de prueba. Este espectrómetro de masas de última generación instalado en el rover tiene un recorrido de casi 50 años de historia. En 1976, la primera misión a Marte que aterrizó en la superficie marciana y analizó el suelo fue la misión módulo de aterrizaje Viking. Este instrumento también se utilizó en el módulo de aterrizaje Phoenix en 2008, en 2012 el rover Curiosity y después los orbitadores de Marte de India, China y Estados Unidos también lo utilizaron. En cuanto al espectrómetro de masas, este es un Los fabricantes de medicamentos lo usan para determinar la estructura química de nuevos medicamentos y existen muchos espectrómetros de masas como este, pero su funcionamiento es bastante simple. Primero, las moléculas de gas ionizadas se pueden mover fácilmente mediante campos eléctricos y magnéticos. Ahora, este instrumento mide el peso molecular de esos iones, lo que permite determinar el número y el tipo de átomos en esas moléculas. Y en el último paso, este instrumento determina la abundancia relativa de todas esas moléculas según su peso, para saber exactamente qué molécula está presente y en qué cantidad. El rover ExoMars va a aterrizar en Marte con este instrumento en un lugar donde hace unos 4.000 millones de años había agua por todas partes, lo cual se considera un ingrediente crucial para la vida antigua. Oxyaplanum es una región de Marte donde, a pesar de la intensa radiación, oxidación y erosión marcianas, aún podríamos encontrar biofirmas preservadas. Las cámaras y otros instrumentos del rover nos ayudarán a recolectar muestras y a comprender el entorno de esa zona. El taladro instalado en el rover perforará hasta unos 2 metros bajo la superficie de Marte para recolectar muestras del Marte antiguo. Los científicos creen que 2 metros son suficientes para obtener muestras del Marte antiguo. La radiación cósmica no llega a tanta profundidad, lo que evita que destruya las moléculas de Marte. El analizador de moléculas orgánicas de Marte, o MoMA, ayudará a los científicos a buscar aquellas evidencias de vida en Marte que solo pueden ser creadas por la vida misma, que no pueden ser creadas por ninguna otra química no viva, como los lípidos, algunos compuestos que forman la membrana de las células. Y en los seres vivos predomina la cantidad par de átomos de carbono, mientras que si hablamos de la química no viva, ahí vemos una
mezcla de compuestos con números pares e impares de átomos de carbono. Además, encontrar lípidos también se considera una prueba sólida de la existencia de vida ahí. De manera similar, si hablamos de los aminoácidos, que son los componentes básicos de las proteínas, estos también pueden ser creados tanto por la biología como por la química no biológica. Los aminoácidos son de dos tipos: aminoácidos levógiros y dextrógiros. Ambos son imágenes especulares entre sí, pero en la Tierra, los aminoácidos que son producidos por la vida son en su mayoría aminoácidos zurdos. Por otro lado, la química no viva produce ambos tipos de aminoácidos. Esto significa que si encontramos un tipo de aminoácido en mayor cantidad, eso podría ser una señal potencial de vida. Antes de esto, todas las misiones que enviamos a Marte que incluían un espectrómetro de masas tenían algún tipo de problema. Por eso, no eran capaces de buscar señales de vida en Marte. Cuando los científicos se dieron cuenta de esto, se sintieron muy tristes, pero era momento de aprender de esos graves errores y, aprendiendo de esos mismos errores, se creó el analizador de moléculas orgánicas de Marte del rover ExoMars para que esos problemas no surgieran en esta misión. Y uno de los problemas más grandes era un compuesto que se encuentra en Marte y que destruye las moléculas orgánicas, se llama perclorato. Este compuesto también se puede encontrar en ambientes extremos de nuestra Tierra, como el desierto de Atacama. En esas altas temperaturas, este compuesto sigue degradando las moléculas orgánicas. Ahí es donde borra casi todos los rastros de vida. En el año 2008, el Phoenix Lander que aterrizó en Marte descubrió iones de perclorato en el suelo marciano. Además de eso, dos misiones más, el Viking Lander y el Curiosity rover, también detectaron hidrocarburos clorados, que posiblemente fueran subproductos del perclorato. Es probable que se hayan formado cuando reaccionaron con el suelo marciano debido al calor del horno en el espectrómetro de masas, lo que significa que el horno en el espectrómetro no puede funcionar, porque su calor activa el perclorato y elimina toda la evidencia de vida, y tal vez esa sea la razón por la que hasta ahora no hemos podido encontrar vida en Marte. Pero esta vez no será así. Los científicos han encontrado una manera muy ingeniosa de lidiar con este perclorato en MoMA. De hecho, esta vez se ha instalado un láser ultravioleta junto con un horno en el espectrómetro de masas del ExoMars rover. Ese láser vaporizará toda la muestra en un instante y todo esto sucederá en un solo pulso de luz. Esto tomará un total de 2 nanosegundos y este tiempo es mucho menor que el tiempo que tarda en comenzar la reacción del perclorato. Aquí la cuestión es simple: el perclorato ni siquiera podrá iniciar su reacción y antes de eso será vaporizado junto con toda la muestra. Aquí hay muchas más ventajas de tener el láser. Cuando el láser vaporiza las moléculas de la muestra y les da carga para que se conviertan en iones, no altera mucho la estructura de las moléculas ni sus enlaces químicos. En cambio, en el espectrómetro de masas de Viking y del rover Curiosity, el proceso para generar iones se hacía mediante colisión de electrones, lo que hacía que los enlaces químicos de las moléculas de la muestra se rompieran la mayoría de las veces. Pero con el láser, esta fragmentación es mucho menor. Además, MoMA puede elegir uno de esos iones intactos y romperlo en un entorno aislado, algo que ni Viking ni Curiosity pueden hacer. Luego, al estudiar ese ion, se puede averiguar cuál era la estructura original de esa molécula y al final, qué molécula era. ¿Fue alguna vez parte de un ser vivo o surgió de la química no viva? Todas estas preguntas tendrán respuesta. Esta será la primera vez que una tecnología láser así funcionará en Marte. En todas las pruebas realizadas en la Tierra hasta ahora, ha funcionado correctamente. Con las pruebas realizadas con su prototipo, pudimos encontrar moléculas orgánicas incluso en lugares donde la cantidad de perclorato era mucho mayor que la cantidad detectada en Marte por el módulo de aterrizaje Phoenix. En las muestras recolectadas de un lugar similar a Marte, en el Parque Nacional de Yellowstone, logró encontrar lípidos y además pudo detectar algunas otras moléculas complejas que los espectrómetros anteriores no podían detectar. El MoMA también cuenta con hornos de alta temperatura, al igual que sus predecesores, junto con un láser. Los científicos todavía usarán hornos en lugar de láser para vaporizar algunas muestras. Por ejemplo, si el láser detecta que la muestra contiene aminoácidos, la opción del horno puede proporcionarnos más información que el láser.
Además, en el modo de horno, MoMA puede usar reactivos químicos para estabilizar las moléculas, y este método nunca se ha utilizado antes en Marte. Sin embargo, los resultados del instrumento MoMA serán el último paso en nuestra búsqueda de vida en Marte. Los resultados que nos parezcan extraños o inquietantes serán confirmados mediante experimentos repetidos y con los demás instrumentos del rover, y finalmente obtendremos la confirmación definitiva de esas muestras que algún día serán traídas de regreso a la Tierra desde Marte. Baigo dice que definitivamente tendremos que hacer trabajo de confirmación, de lo contrario nadie nos va a creer. Ahora solo queda esperar el lanzamiento del ExoMars Rover. Y entonces sabremos si Marte ya fue colonizado antes por alguien o si nosotros, los humanos, seremos los primeros seres vivos en poner un pie en Marte. Durante décadas, la mayoría de nuestras misiones enviadas a Marte fallaron de manera extraña y muy misteriosa. Parecía como si hubiera alguien que no quisiera que los humanos pudiéramos llegar al planeta Marte. Desde fallas técnicas que no tenían ninguna lógica, estos incidentes dejaron a los científicos asombrados, desde fallas técnicas hasta la misteriosa desaparición de naves espaciales enteras en el espacio sin dejar rastro alguno. Mucha gente empezó a preguntarse si Marte estaba maldito. ¿Está Marte maldito? Bienvenidos a la serie La Maldición de Marte, donde revelaremos los secretos de esos misteriosos incidentes que hicieron fracasar la exploración de Marte. En esta serie te mostraremos esas extrañas coincidencias, fallas inexplicables y esas anomalías extrañas. La sombra de estos sucesos ha estado presente en nuestras misiones a Marte desde el principio, pero para entender esa maldición del planeta rojo, tenemos que regresar al inicio. Cuando los humanos intentaron llegar a Marte por primera vez, las misiones Marsnik de la Unión Soviética, en 1960, la Unión Soviética quería establecer un récord mundial enviando una nave espacial a Marte y logrando el viaje interplanetario. Sus ambiciones eran altísimas y, con la tecnología de punta de esa época, la Unión Soviética estaba lista para ir a Marte. Pero lo que sucedió después sorprendió por completo a los científicos, y el resto del mundo se vio obligado a preguntarse si realmente llegar a Marte está fuera de nuestro alcance. Marsnik 1 y Marsnik 2, ambos lanzamientos se realizaron con grandes esperanzas, pero ambos terminaron de manera catastrófica. Estas misiones fallaron de inmediato por razones bastante extrañas. ¿Fueron estos fracasos solo fallas técnicas o había algo aún más misterioso? La exploración de Marte comenzó con un fracaso, pero no sabíamos que estos fracasos apenas estaban comenzando. ¿Fueron estos los momentos en los que comenzó la maldición de Marte con las misiones Marsnik? Era el año 1960 cuando la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en su apogeo. Ambos países ya se habían convertido en parte de una competencia invisible llamada la carrera espacial, para mostrarle al mundo su poder. La Unión Soviética ya iba adelante en esta carrera. Ya había lanzado al espacio el primer satélite artificial del mundo, el Sputnik 1. Además, al enviar al primer ser humano, Yuri Gagarin, a la órbita, la Unión Soviética ya había mostrado su avance tecnológico al mundo. Pero para mantenerse por delante de Estados Unidos, ahora la Unión Soviética tenía que hacer algo aún más grande, porque la Unión Soviética ya sabía de antemano sobre los planes de Estados Unidos de ir a la Luna, así que querían mantenerse por delante de Estados Unidos en esta carrera espacial a toda costa, y esa era la razón por la que tenían su siguiente objetivo. La misión a Marte no solo tenía como objetivo llegar al planeta rojo, sino que para la Unión Soviética también era la manera de ser los primeros en lograr el viaje interplanetario. Este proyecto se llamaba Marsnik 1 y la primera nave espacial de este proyecto también era conocida como Corabel 4. El 10 de octubre de 1960 iba a ser un día histórico, y esos momentos del lanzamiento de esta misión iban a ser testigos del dominio de la Unión Soviética en el espacio. Esta nave espacial iba a ser la primera en lanzarse con la intención de ir a Marte, y este país tenía muchas esperanzas puestas en esta misión a Marte.
era una pieza sofisticada de tecnología soviética diseñada para hacer un sobrevuelo por Marte y enviar imágenes de ese planeta rojo de regreso a la Tierra, pero la realidad era completamente diferente a este hermoso sueño. Apenas unos minutos después del lanzamiento, ocurre una gran falla en la nave espacial. La etapa superior del cohete no logra encenderse, lo que provoca que todo el cohete caiga de regreso a la Tierra. El Marsnik 1 fue un fracaso total para la Unión Soviética, ya que ni siquiera pudo atravesar la atmósfera terrestre. La nave espacial que se construyó para mostrar la grandeza de este país en el espacio, ahora no era más que pedazos de escombros esparcidos en el mar. Este fracaso ciertamente desanimó a los soviéticos, pero no rompió su espíritu. Su determinación seguía siendo fuerte. Solo 4 días después del incidente, el 14 de octubre de 1960, lanzan la segunda nave espacial de este proyecto, la Marsnik 2. Esta vez, los ingenieros aprendieron de los errores anteriores e hicieron muchos ajustes en esta nave espacial. Estaban completamente seguros de que esta vez podrían iniciar con éxito su viaje para llegar a Marte. Pero esta vez también el éxito tomó otro camino. El Marsnik 2 también resultó ser una misión que fracasó catastróficamente. Esta vez el fracaso ocurrió incluso antes que el Marsnik 1 ni siquiera estuvo cerca de llegar a Marte. Ninguna de estas dos naves espaciales pudo siquiera atravesar la atmósfera de la Tierra. Ambas misiones fueron lanzadas con solo unos días de diferencia y ambas fallaron casi de la misma manera. ¿Será solo una coincidencia? Tal vez sí, pero no todos pensaban así. Los soviéticos enfrentaron fracasos consecutivos. Esto parecía algo más misterioso que solo mala suerte. ¿No será que Marte mismo nos está deteniendo? Entonces, ¿dónde estuvo el error en ambas misiones? La explicación oficial de estos eventos fue muy simple. Falla técnica en ambas. Durante el lanzamiento de la nave espacial hubo una falla en el cohete que impidió que esas naves espaciales entraran en la órbita de la Tierra. Los ingenieros decían que había un problema en la etapa superior del cohete, el sistema de guía también estaba defectuoso y hubo errores de cálculo en el consumo de combustible. Por esa razón, ambas misiones fracasaron estrepitosamente. Pero debajo de la superficie había otras preguntas para las que nadie tenía respuestas. La Unión Soviética ya había lanzado varias misiones exitosas al espacio antes, así que no se entendía por qué las misiones Marsnik fracasaron de manera tan desastrosa. Incluso los soviéticos ya habían enviado humanos al espacio para ese entonces. Entonces, ¿estos fracasos fueron solo errores mecánicos esta vez? ¿O realmente estaba pasando algo muy malo con esta misión a Marte? Para algunas personas, estos fracasos fueron errores que cometimos al explorar el espacio, errores de los que podíamos aprender mucho corrigiéndolos. Pero para algunas personas, que dos misiones similares fallaran de la misma manera no era una simple coincidencia. Para ellos era difícil aceptar esto. Algunas personas pensaban que tal vez hay factores más allá de nuestra comprensión que nos están impidiendo llegar a Marte. Luego, la teoría de la interferencia cósmica comenzó a difundirse casi por todas partes. Que hay algunas zonas en el espacio donde ocurren más actividades misteriosas, como las distorsiones gravitacionales o la alteración de los campos magnéticos. Algunas personas también creían que la posición de Marte en el espacio y sus propiedades magnéticas únicas podrían haber causado misteriosos problemas en esos lanzamientos. Por otro lado, algunas personas también relacionaban estos fracasos con los alienígenas, pensando que tal vez una especie alienígena inteligente nos estaba impidiendo avanzar a propósito. Esta teoría puede sonar extraña para ti, pero a medida que aumentaba el número de fracasos en las misiones a Marte, las discusiones sobre la maldición de Marte empezaron a ganar fuerza entre la gente. Cuando empiezan a fallar misiones que se suponía que no podían fallar, es natural que surjan preguntas. ¿Había algo más allá de la tecnología en estas misiones? ¿Algo que estaba fuera de nuestro entendimiento, pero que nos estaba impidiendo llegar a Marte?
A medida que más misiones a Marte seguían fallando, la idea de la maldición de Marte no solo empezó a arraigarse en la mente de la gente, sino también entre algunos científicos. El impacto psicológico de estos fracasos también era profundo. Con cada fallo, la idea de que Marte era inalcanzable se volvía aún más fuerte. No solo las misiones Marsnik de la Unión Soviética fracasaron al intentar llegar a Marte, Estados Unidos también experimentó algo similar con sus primeras misiones enviadas a Marte. En 1962, la NASA lanzó la misión Mariner 1, que después de hacer un sobrevuelo por Venus, se dirigiría hacia Marte. Pero al igual que las misiones soviéticas, esta nave espacial también se perdió pocos minutos después del lanzamiento. La causa de esta falla se atribuyó a un fallo en el sistema de guiado. Este incidente, junto con el desastre del Marsnik, alimentó aún más las especulaciones de que Marte estaba fuera de nuestro alcance. Los fracasos de las misiones a Marte siguieron aumentando. En 1964, el Mariner 3 de la NASA también falló en llegar a Marte. Debido a una falla mecánica, quedó vagando en el espacio. Estos incidentes no parecían aislados, sino que la gente empezaba a notar un patrón en ellos. Un patrón que sugería que alguien no quería que llegáramos a Marte, que nos estaba impidiendo explorar Marte. Esta idea empezó a ganar terreno en la cultura popular. ¿Realmente había algo que nos estaba impidiendo llegar a Marte o simplemente estábamos subestimando los desafíos de los viajes interplanetarios? La conclusión es que la misión Marsnik fue solo el comienzo. El inicio de una relación problemática con el cosmos que continuaría de la misma manera. Estas fallas iniciales reflejaban los crecientes desafíos en la exploración espacial, ¿o estaba ocurriendo algo mucho más misterioso? ¿Acaso Marte mismo nos está rechazando? Que hasta hoy no hemos podido explicar. Era el año 1962. Los primeros intentos de la Unión Soviética de llegar a Marte habían fracasado rotundamente. Debido al proyecto Marsnik, el sueño de llegar a Marte seguía siendo solo un sueño. Pero la Unión Soviética no estaba dispuesta a rendirse. Solo unos años después, estaban listos de nuevo con su próxima gran esperanza, Mars 1. La misión Mars One se lanza con la esperanza de que esta nave espacial envíe las primeras imágenes cercanas de ese misterioso planeta rojo a la humanidad. Lo que habría sido un gran salto en la historia de la exploración espacial, todo iba perfectamente bien. Las expectativas estaban por las nubes. Y luego, de repente, cae un silencio aterrador. A mitad de su viaje, Mars One desapareció. Ni advertencia, ni señal de socorro, los científicos en la Tierra no recibieron nada, simplemente nada. Un momento la nave espacial estaba en contacto con la Tierra. No había señales de que algo estuviera mal. La nave estaba en perfecto estado. Era un equipo muy simple que tal vez no coincidía con el equipo moderno instalado en esa nave espacial en ese momento, o tal vez alguna fuerza misteriosa estaba detrás de su desaparición. Algunas personas creían que Mars One fue víctima de fuerzas misteriosas que tal vez no querían que llegáramos al planeta Marte. En este episodio de la serie La Maldición de Marte, profundizaremos en el misterioso caso de la desaparición de Mars One en el espacio. También analizaremos la explicación oficial de la falla técnica y veremos si esta falla no fue algo sobrenatural, sino el resultado de un error humano o de algún error nuestro.
Y también, según algunas teorías, exploraremos el ángulo que afirma que detrás de este fracaso hay una fuerza profunda y misteriosa. ¿Realmente pasó algo extraño con Mars One? Lanzamiento y viaje de Mars One. El 1 de noviembre de 1962, Mars One fue lanzado. Convertirse en la primera misión interplanetaria exitosa. Al principio, todo iba muy bien. El lanzamiento transcurrió sin problemas. Los primeros reportes de telemetría mostraron que todos los sistemas de la nave espacial estaban funcionando perfectamente. Todas las señales indicaban que esta misión se convertiría en un gran éxito. Durante varias semanas, todo siguió según lo planeado. Se hicieron todos los ajustes necesarios. Además, toda la misión iba encaminada hacia el éxito. Pero luego, el 21 de marzo de 1963, sucedió algo que nadie había imaginado. La comunicación de Mars One de repente empezó a debilitarse. Al principio, las señales empezaron a debilitarse, pero luego comenzaron a cortarse de vez en cuando. El control de la misión se puso completamente en acción. Intentaron restablecer una conexión estable, pero ya habían pasado muchas horas. La lucha por salvar la nave espacial finalmente terminó. El control de la misión perdió completamente el contacto con Mars One. Ya estaba en silencio. Se había perdido en algún lugar de la inmensidad infinita de este universo. Para muchos que habían trabajado en esta misión durante años, esto fue un gran golpe. Después de los fracasos iniciales de la misión Marsnik, Mars One fue como una nueva esperanza para todos ellos. Esta nave espacial iba hacia su destino. Y la humanidad estaba a punto de presenciar un nuevo logro. Pero entonces, ¿cómo fue que el éxito se le escapó a la Unión Soviética? ¿Cuál fue la razón detrás de la repentina desaparición de Mars One? Y eso, cuando estaba tan cerca de su objetivo. La explicación oficial. En el informe oficial de la Agencia Espacial Soviética, la explicación fue completamente directa y sencilla. Según su análisis, el fallo de Mars One ocurrió debido a un mal funcionamiento en el sistema de comunicación, y ese mal funcionamiento pudo haber ocurrido ya sea en la antena o en el componente transmisor. Había uno para comunicación de corto alcance y otro para largo alcance. A medida que esta nave espacial se alejaba de la Tierra, para mantener la comunicación más adelante había que cambiar al sistema de largo alcance. Pero los científicos creen que probablemente fue en ese momento cuando ese cambio falló. Por eso, la Unión Soviética tampoco tuvo éxito en esta misión. Según la explicación oficial, al alejarse de la Tierra y sin la capacidad de transmitir señales, Mars One básicamente se perdió en el espacio. Los soviéticos también sugirieron la posibilidad de que un micrometeoroide haya chocado con la nave espacial, lo que pudo haber destruido todo el sistema. Esta explicación era bastante fácil de entender. Al fin y al cabo, las condiciones del espacio son tales que no perdonan a nadie. La tecnología de la década de 1960, que en ese momento era moderna y de vanguardia, no era tan robusta y a prueba de fallas como la de hoy. En esa época, que un equipo fallara era algo común.
Y entonces, las misiones espaciales se trataban como una apuesta, o podríamos decir como un juego de azar. Si tenía éxito, estaba muy bien, y si fallaba, lo consideraban una partida perdida y se ponían a preparar la siguiente misión. El fracaso de cualquier misión no se estudiaba a fondo. A pesar de las razones técnicas, todavía quedaban preguntas sin responder. ¿Por qué ocurrió el mal funcionamiento exactamente en ese momento, cuando todo había estado funcionando perfectamente durante los últimos meses? ¿Por qué no hubo ninguna señal de advertencia de ningún lado? Para muchas personas, esto no lograba calmar su curiosidad. Ellos dicen que esta explicación oficial no es suficiente para resolver completamente este misterio. Teorías y especulaciones inexplicables. Debido a la falta de pruebas concluyentes para explicar la desaparición de Mars, surgieron muchas otras teorías. Algunas de estas teorías eran bastante misteriosas y especulativas. Una teoría habla sobre la posibilidad de una interferencia cósmica. En el espacio existen muchas fuerzas desconocidas, como los cinturones de radiación, anomalías gravitacionales y perturbaciones magnéticas. Algunos teóricos creen que el Mars pudo haber enfrentado una interferencia de este tipo al pasar por una de esas zonas. Por eso, su sistema de comunicación pudo haber empezado a fallar. Y también es posible que una gran ráfaga de radiación solar proveniente de nuestro Sol haya destruido toda la nave espacial, haciendo que perdiera contacto con nosotros. O tal vez pasó por algún campo gravitacional que cambió completamente su dirección y lo obligó a vagar solo en este espacio inexplorado. Además, hay algunas teorías aún más extrañas, como la posibilidad de una interferencia extraterrestre. ¿Será que Mars se encontró en este espacio con alguna fuerza que está más allá de nuestra comprensión? Aunque esta idea está muy lejos de la realidad. Pero esto refleja la imaginación de aquellas personas que creen que el planeta rojo, Marte, podría estar bajo vigilancia debido a sus características especiales y misteriosas, o tal vez por alguna especie súper inteligente. ¿Será que Mars One vio algo que no debía ver y por eso esas fuerzas lo hicieron desaparecer deliberadamente? Estas teorías son completamente especulativas, pero nos obligan a ver de manera diferente el hecho de que Mars One desapareciera repentinamente en el espacio, porque en las misiones espaciales ya habían ocurrido muchas fallas técnicas antes, pero muy pocas misiones fueron así, que, como Mars One, desaparecieron repentinamente en el espacio sin ninguna evidencia. Hasta hoy, Mars One sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de los primeros días de la exploración. ¿Fue solo una falla técnica desafortunada o hubo alguna razón aún más misteriosa detrás de esto? La maldición de Marte nos impidió una vez más llegar al planeta rojo. Después de su transmisión final, la sonda desapareció repentinamente de manera misteriosa. Este misterio aún no se ha resuelto hasta hoy. En la gran historia de las misiones a Marte, Mars One fue una de esas muchas misiones que terminaron de manera muy extraña y misteriosa. Algunas no lograron llegar a Marte y las que sí llegaron no pudieron cumplir su misión, pero Mars One fue completamente diferente. Hasta más de la mitad del camino todo iba bien, pero después cayó un silencio tal que no se encontró ningún resto ni tampoco se supo la razón de su desaparición. A menudo, las preguntas para las que no tenemos respuestas son las que más nos inquietan. ¿Qué opinas sobre esta misión? ¿Realmente la maldición de Marte nos estaba impidiendo llegar a Marte? Por favor, déjanos tu opinión en la sección de comentarios de abajo. Para ver los demás episodios de esta serie, asegúrate de revisar nuestra lista de reproducción La Maldición de Marte. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Para más videos como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Amigos, nos veremos pronto con otro video informativo como este. Hasta entonces, mantente curioso, sé feliz y namaskar.